Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados y te pedimos que nos sanes y que nos liberes. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, con tu amor, con tu poder, con tu gracia. Ilumínanos y santifícanos y bendícenos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Olvidarse de Dios es rebelarse contra Dios. En estos días veía un programa muy agradable de una persona que hace unos programas muy simpáticos y hablaba de la injerencia de las iglesias cristianas en la política. Él no se quejaba realmente de eso, pero se quejaba de la influencia que tenían las ideas cristianas en las cosas políticas, lo que está sucediendo en Chile, por ejemplo, lo que ha sucedido que está sucediendo en Irlanda. Tenemos que el cardenal Saray nos pide una oración por Irlanda, que es el único país de Europa donde hay una ley de la vida y de la familia y se respeta todavía la familia y la vida, no hay aborto. Y esa injerencia precisamente de la religión en la política era la que se quejaba este gran productor de televisión que se presenta a nivel internacional. Yo creo que en el fondo los derechos de Dios son más importantes que los derechos del hombre y que se había demorado las personas que se han metido en la política, la fe, como Alejandro Ordóñez, como Vivian Morales, católico, evangélico, para poner las ideas, porque son las ideas de la moral y son las ideas de los valores y son las ideas realmente. Uno no se puede arropar con un partido político y ser un abortista, como parece que hay algunas candidatas o candidatas por ahí metidas en eso. Entonces, decía el padre Alberto Hurtado que venimos a esta vida a buscar a Dios, a caminar, a buscar el camino hacia Dios, y que la muerte es el camino al encuentro con Dios. Es, no sé la frase exacta del San Alberto Hurtado, el último santo jesuita, maravilloso testimonio en Chile. Entonces, olvidarse de Dios es rebelarse contra Dios. Alejarse de Dios de la vida es rebelarse contra Dios, ¿no? A mí me divierte mucho cuando veo gente importante por ahí, rectores de universidades, ministros, gente que se burla de las cosas de Dios, que se declara ateo. Algunos son ateos de tierra firme porque rezan en los aviones y otros son ateos con buena salud, ya con mala salud ya regresan a Dios. Entonces, ir contra la ley de Dios es rebelarse contra Dios. Quiero volver a repetir las cosas. Olvidarse de Dios es rebelarse contra Dios. El que te creó, es decir, sin mí nada pueden hacer. A mí hay una frase que si la hubiera dicho Bolívar o Napoleón o Alejandro Magno o cualquiera de esos personajes, seguramente hubieran dicho que estaba loquito, que había que meterlo al manicomio. Y Jesús la dijo con mucha humildad: sin mí nada pueden hacer. Pero es una afirmación contundente y terrible: sin mí nada pueden hacer. La gente vive haciendo planes, proyectos y vive haciendo cosas sin Dios, ¿no? Y a veces se estrellan contra el mundo o se les cumplen los planes materiales y vienen los vacíos espirituales, vacíos del alma. Nunca están satisfechos, entonces necesitan más y más y más placeres materiales y más placeres de la carne y más cosas de esas, pero sin Dios. Entonces, en Colombia estamos viviendo sin Dios, ni rey, ni ley. Esa frase de Luz de María, Colombia padecerá, me parece terrible, terrible. El desacato a la voluntad de Dios es ir contra Dios.
Otra frase de Jesús para meditar. El que no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo está contra mí. O sea, con él o contra él. No hay posibilidades, no hay alternativas. Por eso el mundo se está desbaratando, el mundo se desajustó, el mundo se fue al caos, por eso esa infame y terrible ola de feminicidios en el mundo, esos asesinatos de los niños en Europa, eso de que en Europa cada hora o cada 5 minutos se pierde una persona, ¿no? En la civilizada Europa, entre comillas, yo diría que la salvaje disfrazada de civilizada Europa, como algunos candidatos y candidatas a la presidencia de la República disfrazados de buenos y de conservadores, y lo que tienen son máscaras, son abortistas, son amigos de los matrimonios gay, y eso es ir contra Dios, o sea, no les auguro ningún bien ni ninguna cosa. Me contaba una persona que viene en bicicleta y vende café y es sordo, que tuvo una visión y veía como una especie de coliseo con unos asientos sucios y feos y horrorosos, y estaban todos los dirigentes del mundo, y pasaba un personaje siniestro que caminaba por el aire, por la mitad del coliseo, y se abría un agujero y salían llamas, y todos empezaban a caer dentro del agujero con llamas. La visión es muy clara, ¿no es cierto? Y estaban muchos de nuestros grandes dirigentes de Colombia, o sea, el destino eran las llamas, caer a las llamas. Es ir contra Dios, el desacato. El causar el desacato a la voluntad de Dios es ir contra Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad trae paz y la verdad trae amor, porque cuando uno se entrega en su corazón a Dios, viene el Espíritu Santo y viene la paz interior, y así se esté enfermo, así se esté muriendo, así se esté quebrado, o así esté en crisis, hay una paz interior. Yo me quebré, yo perdí todos los bienes, ¿no? Perdí muchas cosas y tuve paz. No me suicidé, no me alcoholicé, no me drogué. Al contrario, el Señor me sanó a mí al principio de la depresión, me sanó de tranquilizantes, me sanó del miedo a montar en avión, me sanó del miedo a morirme, a tantas cosas que uno tiene miedo, ¿no? Que hay miedos, de muchas clases de miedos. Entonces, el Señor va sanando y el Señor va dando paz, porque el Espíritu Santo que Dios da a los que le aman, el Espíritu Santo se le da a los que obedecen a Dios. Dice la palabra de Dios, dice el Espíritu Santo se da a los que obedecen a Dios. Oigan eso bien, porque hay gente que dice, yo por qué no siento paz, yo por qué no siento el amor de Dios, porque yo no siento... Yo me acuerdo de un amigo que visitaba en la cárcel a la esposa de un famoso narcotraficante, y ella le decía, no, que orara por ella, pero que ella cuando saliera de la cárcel volvería a delinquir porque era lo único que sabía hacer. Pues no, uno puede hacer muchas cosas en la vida y Dios le va abriendo espacios y le va abriendo caminos y le va abriendo oportunidades. El problema del hombre es que se apega y se aferra a un plan que no es de Dios. Es hacer la voluntad de Dios, es aceptar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Estoy leyendo algo que me impresionó mucho. Esta generación vive el instante del olvido y sus consecuencias. El olvido y sus consecuencias. Y miren, me gustó mucho este pedazo de esta mística estigmatizada. O sea, que nadie me moleste porque llevo las marcas de Jesús, dice por allá Pablo en Colosenses. Solamente en la Iglesia Católica hay estigmatizados. Yo no sé por qué eso me hace pensar a los ateos, a toda esta gente que se las da de sin Dios, ¿no? Precisamente una alma mística, estas almas místicas que a veces es estigmatizado. Me decía que había visto al señor Hawkins, el científico, el físico, el de los agujeros negros,
creo que el último agujero negro que vio fue a Colombia, entonces lo veía errante, escapando del juicio de Dios. Yo me acordé mucho de la mística Ana Catalina Emmerich, que dice que hay almas errantes que hasta el momento del juicio final van a vagar por lugares áridos, no sé si por el universo o por espacios medio infinitos, vacíos, con una angustia, un miedo terribles, porque tienen que enfrentar el juicio de Dios, porque no creían en Dios y al momento de morir se dieron cuenta que todavía estaban vivos, que su alma era igual y que estaba viva y que tendría que enfrentarse algún día al infinito, al infinitamente otro, como decía un gran teólogo, el infinitamente otro, el que rige las leyes físicas, que se le olvidaron a Hawkins, que había unas leyes que regulaban el universo, que decía otro gran científico, Werner von Braun, tan inteligente como Hawkins, que inventó la escobetería, decía que había una mano invisible que regía las leyes físicas del universo, toda la astrofísica. La luna está en el lugar perfecto, la Tierra está en el lugar perfecto, la atmósfera está en el lugar perfecto. Si se corriera un poquitico no habría atmósfera, no habría luna, no habría la rotación perfecta, el sistema perfecto, regular, todo perfecto, ¿no? Todo perfecto en el universo, unas leyes físicas creadas por alguien y no por el azar y por el caos y por la simple explosión de las cosas, que pudo ocurrir la explosión, pero regularon las leyes físicas del universo y las ordenaron en una forma pluscuamperfecta. Olvidarse de Dios es rebelarse contra Dios. Alejar de Dios de la vida es rebelarse contra Dios. Ir contra la ley de Dios es rebelarse contra Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Pues los mandamientos, obviamente, pero el Evangelio. Bienaventurados los misericordiosos porque encontrarán misericordia. Bienaventurados los que buscan la paz, ¿no? Porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los puros de corazón, ¿no? Porque ellos verán a Dios con la pureza de corazón. Lo que los colombianos nos falta tanto, pureza de corazón, rectitud de intención. Quitar las mentiras, porque el padre de la mentira es Satanás, Juan 10:10, que viene a robar, matar y destruir. Entonces, unos países con unos gobernantes satanizados, que contratan brujos, que contratan hechiceros, que contratan chamanes, que traen de Haití gente para hacer brujería. Eso es, Fidel Castro era un sacerdote palero, o sea, el PhD en brujería. Y mire esa pobre Cuba en la miseria absoluta, Haití en esa miseria que además de la miseria natural que de los gobernantes ladrones y el vudú, que era un hermoso país que producía cacao y que era un hermoso país, fue derrumbándose cuando lo consagraron al demonio, consagrado, ¿no? Y después vienen los elementos naturales que están en manos de Dios y que Dios los controla también. Y mire lo que le está pegando a los Estados Unidos los elementos naturales. La Virgen en Conyers, cuando se aparece en Atlanta, 20 minutos de Atlanta, donde se convierte una persona que era candidato a premio Nobel y era ateo, era PhD en psicofisioneurología, biólogo y filósofo de Jean-Paul Sartre, mi amigo Ricardo Castañón. Y en esa aparición de la Virgen en Conyers dice, ustedes aún no conocen las fuerzas de la naturaleza. Y vino lo de Nueva Orleans y después han venido estos últimos huracanes terribles que han azotado a los Estados Unidos y que lo están golpeando por todas partes. Y no solamente las fuerzas de la naturaleza, sino el desfogue de los corazones que se han disparado matando gente en las escuelas, en las calles, en todas partes, y el frenesí de la droga en los Estados Unidos, que nosotros se la suministramos también y cometemos el horrendo pecado de corromper al mundo también con el beneplácito de los gobernantes también. Olvidarse de Dios. Bueno, a mí me impacta mucho cómo si nosotros fuéramos un poquito serios y fuera un poquito racionales, digamos un pensamiento ordenado,
veríamos que las profecías católicas se han venido cumpliendo literalmente, punto por punto. Uno coge la Salet, que Juan Pablo II llamaba la reina de las profecías, y bueno, y se impacta muchísimo realmente cómo dice cosas como los libros malos abundarán en la tierra, nadie podrá sustraerse a tantos males juntos, ¿no? Los espíritus de las tinieblas difundirán los errores por todas partes, el demonio será soltado desde 1870 y pico en adelante, y hará estragos y hará daños muchos. Los sacerdotes, los conventos se han convertido en pastizales de Asmodeo. Como me dio de dolor estos jóvenes violados en México por estos sacerdotes y lo condenaron a 60 y pico de años. Bueno, afortunadamente Benedicto abrió las puertas para que la justicia condenara a estos sacerdotes. Pobrecitos, hay que orar por ellos, pero la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Ve uno las profecías que se van cumpliendo. San Vicente Ferrer: cuando las mujeres se vistan como los hombres y tengan sus costumbres viles, velad porque el tiempo está cerca. Que las mujeres se vistan como los hombres y tengan sus costumbres viles. Sexo, aguardiente, rumba, todo eso. Se acabó el matrimonio, vino el divorcio, la separación, el divorcio. El demonio destruyó la familia en la primera iglesia, el eje fundamental. Todos hemos padecido eso, nuestros hijos han padecido eso, incluyendo los míos. Todos han padecido eso, por equivocaciones, por errores, o porque nos dejamos instigar por el que instiga. Porque el Espíritu de Dios inspira, el Espíritu del hombre inclina y el Espíritu del mal instiga. Y nos ha instigado y nos tiene invadidos. La vidente Ana Catalina Emmerich dice, la beata monja Agustina dice, 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Y ahora están bien desatados desde el infierno. Y el Apocalipsis nos dice que ha bajado a la tierra con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo. Poco tiempo. Pero se aproximan los tiempos más difíciles, indudablemente, sin duda, eso ya no lo duda nadie, ¿no? No solamente los videntes como Consuelo en España, o los famosos videntes, la de Conyers, que ya murió, que dijo a Estados Unidos lo voy a arrodillar, dijo la Virgen. El Señor decía que iba a arrodillar a ese país y lo va a arrodillar. Y ve uno cómo se van posicionando todas las cosas. En este libro del Secreto de Fátima, que ya salió y que el domingo de Ramos lo lanzaremos oficialmente, pero ya lo estamos vendiendo en el evento. Ya no hay cupos porque no hay asientos, pero en este evento maravilloso que vamos a hacer, lanzaremos el Secreto de Fátima. Lo que muchos callan está aquí. Y todo son profecías generalmente de santos, de místicos, bueno, y tiene las citas bíblicas que apuntan exactamente qué va a pasar, qué está sucediendo, qué nos va a suceder. Y uno les cuenta esto y a la gente le parece como una película de ficción, que esto no va a pasar. Y ve a Venezuela y está pasando. Y ve a China y vuelven a reelegir al señor Xi Jinping y la vuelven a reelegir indefinidamente con el poder supremo como Mao Zedong. Mira uno hacia Rusia y se vuelve a hacer reelegir el señor Putin, ¿no? Por cuarta vez. Más peligroso, ya los dirigentes europeos están diciendo que hay que tener cuidado, que es un problema, que sí, ya se han percatado de lo que las profecías católicas decían hace años. San Juan Bosco, de Rusia, que invadirá Europa y que pondrá sus puertas, sus banderas en el Vaticano, incendiarán a Roma, que habrá una revolución en Italia, todo eso que dijo San Don Bosco. Entonces, si uno lee las profecías católicas, ve que es. ¿Y la causa es qué? ¿Cuál es la causa? El olvido de Dios. Entonces, cuando nos critican porque ingresamos en la política y opinamos en la política, es como si los católicos cristianos y los cristianos evangélicos no tuviéramos derecho a opinar, ¿no? Y lo más grave es que nuestros pastores hacen silencio, un silencio ominoso, como perros mudos,
sale un candidato que es pro vida, pro familia, como el señor Ordóñez, nada. No hay apoyo, no hay nada, no hay nada. Silencio, no votamos por él porque no. O sea, ya no hay católicos tampoco porque 400.000 que votaron, ¿sí? Sí, entonces hay que votar es por la revolución, la guerra, todo eso, porque todos los candidatos van de rosadito a púrpura, rojos, todos, ¿no? O si no, son también proabortistas, ¿no? Como las candidatas que se llaman católicas también son proabortistas. Bueno, olvidarse de Dios es rebelarse contra Dios. El alejar a Dios de la vida es rebelarse contra Dios. Ir contra la ley de Dios, contra el Evangelio, es rebelarse contra Dios. Desacato a la voluntad de Dios es ir en contra de Dios. Desacato a la voluntad de Dios es ir en contra de Dios. Y estamos pagando las consecuencias. Yo no conocí feminicidios cuando yo era joven y estaba en el colegio, en la universidad. La palabra no existía en el lenguaje, no aparece en los periódicos, en la radio, que no había televisión, era radio y periódicos. Miren, regresen y estudien, investiguen, ¿verdad? No había matrimonios gay, no había candidatas gay, ahora sí. Bueno, es ir contra la voluntad de Dios, en contra de Dios. Causar mal al hermano es ir en contra de Dios. Causar el mal al hermano es ir en contra de Dios. Cualquier clase de mal. Robarlo, insultarlo, difamarlo, golpearlo, ¿no? O negarle la entrada al banquete de la vida, que es lo que más ofende a Dios. El aborto. Negarle la entrada al banquete de la vida, erigirse en Dios, el médico, la enfermera y la mamá, y matar al niño en el vientre, donde lo debían proteger. Ir contra Dios. Y es abominable. Me decía el doctor Hincapié, que Dios lo tenga en su gloria, médico, psicólogo y psiquiatra, que era lo que menos eran capaces de perdonarse las mamás que llegaban allá con profundos escisiones mentales, problemas mentales, crisis mentales, depresiones, por haber abortado, y que no se lo perdonaban, ¿no? Claro que Bergoglio condecoró a una candidata abortista, ¿no?, en Europa, la abrazó y la condecoró, creo, no sé. Bueno, investíguelo. El dar muerte a un hermano es ir contra Dios, eso, y el dar muerte a un hijo peor, que está en el vientre, indefenso, negarle la entrada al banquete de la vida, decía Pablo VI, ir contra Dios, ¿no? Lo que Dios es el dueño de la vida, y el dueño de ese espíritu que dice, una visión que tuvo una amiga mía que decía que cuando se juntaba allá el cigoto, ¿no?, el esperma y el óvulo se juntaban, venía una luz blanca y se entraba ahí, que era el espíritu que Dios colocaba ahí en el vientre de la mujer. Era lo que Dios aportaba en ese momento, en la parte espiritual. Tremendo. Eso también asesinan lo que Dios puso ahí. Es ir contra Dios. Dar muerte al hermano es ir contra Dios. No practicar la caridad, la verdad, la práctica de los mandamientos y de los sacramentos es ir contra Dios. No practicar la caridad. El que ve a su hermano pasar necesidad y le niega la ayuda, y le niega la mano, y le niega el soporte, es un asesino, dice San Juan en la carta. El que ve a su hermano pasar necesidad y le dice, vete, y sí, que Dios te bendiga, pero lo deja con la mano suplicante, es un asesino. El buen Juan le dice asesino, la persona que falta al amor con el hermano. Si alguno me ama, guarda mi palabra. ¿Quién es mi amigo? El que me ama y el que guarda mi palabra. Ese es mi amigo. Para ser amigo de Dios hay que amarlo y guardar su palabra. Eso es lo que dice San Juan. No podemos, a punta de rosarios y de eucaristías y de todas esas cosas,
sin amar al hermano, sin practicar la caridad, llegar hasta Dios. El camino que decía el Padre Hurtado, la vida es un camino para conocer a Dios y la muerte es un camino para encontrarlo. Ahí es el encuentro definitivo y total. En la vida trabajamos por conocerlo a través del hermano, a través de la caridad, a través de guardar los mandamientos de la verdad que es Jesucristo. La verdad. Y la verdad os hará libres. El lema famoso de la universidad, la Gran Colombia. Y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino hacia el Padre, la verdad que nos hace libres. De manera que la práctica de los mandamientos y de los sacramentos es ir contra Dios. Cuando no practicamos los mandamientos, cuando robamos, deseamos la muerte del prójimo, mentimos, no amamos a Dios, no amamos al prójimo, somos asesinos porque lo llamamos imbécil, somos asesinos porque lo dejamos con hambre, somos asesinos porque no lo asistimos, todo eso. Yo creo que el demonio, la gran trampa que sembró, fue la trampa de la religiosidad en el siglo XX y XXI. Sentirnos buenos, decir que éramos buenos y no vivir la palabra de Dios, ni conocerla ni vivirla. A mí me impacta mucho eso. Es decir, ha quedado la palabra de Dios en algunos conventos de unas muy buenas monjitas que tienen muy buenas obras y que han abandonado todo en la vida por servir a Dios y por servir a sus hermanos, las monjitas del Padre Variara que cuidan los leprosos, las vicentinas que cuidan los niños y los ancianos y tienen obras de caridad por el mundo entero. Lo que decía un día Vivian Morales, pero sin conocer las obras de la Iglesia Católica, si no fuera por las obras de la Iglesia Católica, la revolución hubiera estallado en Colombia por todas partes. Hay más de 1000 proyectos de la Iglesia Católica en Colombia, ¿no? De las ONG católicas, el Banco de Alimentos, de la señora Cardenal, y hay muchas obras como grandes y pequeñas, como la de Belén también, y que ayudan a la gente y que apoyan a la gente, no solamente espiritualmente, sino materialmente, en la medida en que es posible y en la medida de las posibilidades. Más de 1000 proyectos en Colombia en donde no se roban el dinero, de los pocos lugares donde no se pierden los dineros, no se extravían, están en la iglesia todavía. En la iglesia todavía hay muchos más puntos buenos que puntos malos, muchos más. Puede que los sacerdotes pederastas, los escándalos, todas esas cosas manchen mucho a la iglesia porque es lo que la gente se fija. Cuando usted saca una página blanca y le pone una mancha negra, le pregunta a la gente, ¿y usted qué ve? Dice, pues una mancha negra, pero no le dice que el resto es blanco, ¿no? Entonces en la iglesia sucede eso, y sucede muy claramente. En no practicar la caridad, la verdad, la práctica de los mandamientos y los sacramentos es ir contra Dios, ¿no? Ir contra Dios es rebelarse, es desobedecer, es no amar a Dios, es abrirse al enemigo. Y esto es otra cosa más grave. Ir contra Dios es abrirse al enemigo. ¿Cuánta gente se abre al enemigo? Porque en lugar de buscar a Dios, busca la metafísica, el Feng Shui, el Reiki, el yoga, el control mental, el dinero, la codicia, tantas prácticas de ocultismo que hay ahora, conscientes o inconscientes, que la gente tiene, el horóscopo, el Reiki, todas esas cosas que la gente practica todos los días, es desobedecer a Dios, ir contra Dios, y es abrirle el corazón y las puertas al enemigo. A mí me decía un gran exorcista que trabaja en liberación y que empezó con el padre Fernando Maña, que fue otro gran exorcista, y lo es, ¿no? Me decía, mire Rafael, el 97% de los que van ahí por la calle están contaminados y necesitan oraciones de liberación, y sobre todo la conversión.
quisiera es abrirse al enemigo, que el alma invada a cada uno de nosotros con sus acciones diabólicas para exterminar la inocencia en la tierra. Exterminar la inocencia en la tierra y que la humanidad envejezca con rapidez y la niñez desaparezca. Cuando desaparecen los niños por el aborto, por el no matrimonio, por el divorcio, por el egoísmo, por el egotismo del hombre, desaparece la inocencia y se abren los espacios más grandes para que el demonio entre y ocupe todos los lugares. Y los santos ángeles de los niños inocentes se van. Es muy impresionante estos mensajes. Entonces, ¿las consecuencias qué son? Que la idolatría material invadió al hombre. El hombre tenía que reemplazar a Dios de alguna manera, llenar esos vacíos y nunca los pudo llenar, porque sin Dios, sin mí, nada pueden hacer, nada pueden hacer. La idolatría material es una pesada carga que ha invadido al hombre y la competencia por la posesión material ha llegado a suplantar todo vestigio del amor de Dios. La competencia por lo material ha llegado a suplantar todo vestigio por el amor de Dios. A mí me impresiona mucho en las oficinas de los abogados los conflictos entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos, todos los días por cuestiones de dinero, por cuestiones materiales, por herencias, por un pedazo de tierra, por un caballo, por tantas cosas. Se acaba la amistad, se acaba la fraternidad, se acaba la familia, se acaba todo, porque sin Dios, cuando el Dios de uno es el dinero, ¿no? El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Jesús dijo que el sábado estaba hecho para el hombre. Las cosas materiales están puestas al servicio del hombre, pero el hombre invirtió la cosa y está al servicio de las cosas materiales y las convirtió en un ídolo, en una idolatría. Toda codicia es una idolatría, dice el apóstol San Pablo. Toda codicia es una idolatría. Y entonces, mire las consecuencias. Estamos llevando un orden que encontré en un documento muy hermoso del mensaje de luz de María del 10 de marzo del 2018. Impresionante. La idolatría material es una pesada plaga que ha invadido al hombre y la competencia por la posesión material ha llegado a suplantar todo vestigio del amor de Dios en el hombre. Todo vestigio del amor de Dios en el hombre. El otro día veía un programa que hizo un canal internacional, un canal alemán, sobre la codicia, donde había banqueros, abogados, sociólogos, psicólogos, historiadores, analistas, politólogos, mirando cómo la codicia destruyó a la humanidad, físicamente, literalmente, mentalmente, espiritualmente, acabó con el hombre. Toda codicia que es una idolatría. Y yo creo que el castigo está en Apocalipsis 6, está en Ezequiel, está en Isaías, cuando habla del colapso económico mundial, cuando dice que tirarán el oro por las calles y el oro y la plata no servirán para nada, nos dice Ezequiel. Y después nos dice San Juan, 2 litros de trigo por un denario, 3 litros de cebada por un denario, es decir, una inflación mundial del 1300%, un estallido, un colapso, una caída total de las bolsas, la pérdida de todo lo que usted tiene, se quedó sin nada de la noche a la mañana. Como dice el hermano Agustín de Medino Corazón en sus profecías, todos quedaremos nivelados, nivelados. Qué bueno que leyeran el libro del secreto de Fátima. Lo que muchos callan está aquí. Ya publicamos este libro. Lo que muchos ocultan, lo que muchos callan está aquí. ¿Por qué está aquí en blanco y por aquí en negro y blanco? Porque es en blanco y negro lo que vamos a decir con claridad. Y apoyado y sustentado por profecías de santos y de místicos y por citas bíblicas. Puse las citas bíblicas porque a veces
como no le creen a los santos y a los místicos, porque a veces la iglesia canoniza a los santos y después no les cree, ¿no? Los aplauden y todas esas cosas, pero no les creen. Cuando tienen profecías como Don Bosco, San Vicente Ferrer, ¿no? Ana Catalina Emmerich, no les creen. Esta semana leía los viajes al purgatorio, terrible, terrible lo del purgatorio de la beata Ana Catalina Emmerich, que es un dogma de fe, Lumen Gentium 4950, es el purgatorio. De manera que la idolatría material es una pesada plaga que ha invadido el hombre. Qué impresión, cómo me impresionó este documento de Luz de María, más que la profecía, la teología, lo que tenía, infiltrándose poco a poco y disimuladamente en la humanidad, que acoge lo que le brinda el libertinaje. El libertinaje acogimos todo, y el libertinaje ahora lo encontramos todo el día, en el Google, en los tablets, en las tablas, y hemos convertido en libertinaje, en chiste, en vulgaridad, en cosa prosaica, eso. Hemos perdido la cultura, hemos perdido la formación, hemos perdido la espiritualidad, porque no vivimos los mandamientos. Vivimos una religiosidad pastosa, externa, y nos pasa lo que dice el libro del Apocalipsis: tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. Libro del Apocalipsis: tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. O sea, tienes nombre de cristiano, pero eres un mentiroso, ¿no? No eres nada, ¿no? A los tibios los voy a vomitar de mi boca. Con razón que Olivita, la campesina esa que se le apareció al Señor Jesús allá en Garagoa, decía que la mayoría de los sacerdotes estaban yendo al infierno. Fue Olivita, no fui yo. Y decía que los niños desde los 8 o 9 años que morían estaban cayendo al infierno. Eso me pareció muy triste. Me acordé de Fátima, que decía: muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellas. Libertad no es lo mismo que libertinaje, hijos, y ustedes han acogido el libertinaje. En el sexo, en el dinero, en todas las cosas, el libertinaje. Por ello miran con normalidad lo que en realidad es cambiar contra la voluntad de Dios. Dios es amor, es perdón, es misericordia, pero Dios no es libertinaje, no es desobediencia, no es rebeldía, no es pecado. Dios perdona al pecador arrepentido, pero no está de acuerdo con el pecado, por lo que el bien y el mal en el hombre dependen de su libre elección, y la salvación depende de su libre elección. San Agustín dice: el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Ese es el libre albedrío, ¿no? Y caminamos en este mundo, como decía el Padre Hurtado, para buscar a Dios, ¿no? Y lo encontramos si obedecemos sus mandamientos, si le entregamos el corazón, si nos dejamos amar por Dios, ¿no? No basta decir que Dios es amor, sino que hay que dejarse amar por Dios. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen, dice la Virgen María. La misericordia de Dios no se derrama sobre los que no le temen, la presencia del Espíritu Santo. Y con eso empezamos. El Espíritu Santo se lo da Dios a los que le obedecen, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. A los que le obedecen. No es a la religiosidad externa, esa religiosidad pastosa que tenemos ahora, de creernos, de sentirnos buenos y portarnos muy mal, nos robamos los impuestos, decimos mentiras todo el día, cometemos ultrajes, ¿no? No tenemos rectitud de intención, no tenemos pureza de corazón, nos olvidamos de la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Me impresionó mucho realmente este mensaje, porque a partir de ese mensaje hicimos hoy la conferencia, 10 de marzo del 2018, mensaje de Luz de María, a su amada hija Luz de María. En Revelaciones Marianas se encuentran los mensajes de Luz de María. Sobre Colombia dice cosas muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Dice que Colombia va a ser zarandeado,
que Colombia padecerá y padecerá, ¿no? Habrá perturbación, el ancla que tiene el descontrol total y el ascenso del anticristo de retirada, y la humanidad padecerá lo que ha traído. Sin embargo, el pueblo de mi Hijo será auxiliado por los ejércitos celestiales, los santos ángeles, y por esta madre que les defenderá de las fuerzas del mal, no prevalecerán. Es voluntad divina que esta madre no pierda a sus hijos y los proteja. Y habla de Colombia, por eso me impresiona mucho que dice que Colombia va a padecer, que Colombia va a padecer y va a padecer mucho. La iglesia de mi Hijo se encuentra siendo perseguida por el poder del mal, que sea la supremacía sobre todo. La iglesia de mi Hijo es madre y llama a todos sus hijos sin que esto implique caminar en el pecado. La iglesia de mi Hijo debe procurar la santidad del pueblo de mi Hijo y sobre todo la santidad de los consagrados. Mi Hijo e hijos predilectos es estricta. La iglesia de mi Hijo se encuentra en un instante álgido. En la influencia del mal ha creado una confusión hasta que llegará a crear un cisma. Ese cisma está profetizado, está en este libro, El secreto de Fátima, está el cisma. O sea, una división en el interior de la iglesia, que de facto existe ya, ¿no? Pero debe ser declarada y debe ser abierta. La separación entre la verdadera iglesia, la iglesia remanente, y la grande iglesia, muy numerosa, la iglesia llena de herejías y de permisiones y de permisos, que al pecado lo llaman virtud, al mal lo llaman bien y al bien lo llaman mal. Isaías capítulo 5. Eso es lo que está sucediendo, es lo que va a suceder. Y en esta inmensa confusión que está viviendo el mundo, les quiero simplemente repetir: olvidarse de Dios es rebelarse contra Dios. Alejar a Dios de la vida es rebelarse contra Dios. Ir contra la ley de Dios es rebelarse contra Dios. Desacato a la voluntad de Dios es ir contra de Dios. Causar mal al hermano es ir contra de Dios. Dar muerte al hermano es ir contra de Dios. No practicar la caridad, la verdad, la práctica de los mandamientos y de los sacramentos es ir en contra de Dios. Hay que tener claridad con eso. ¿Está con Dios o contra Dios? Ya no está conmigo, está contra mí, ¿no? Es bueno que avancemos, caminemos, miremos a la meta, nos levantemos de donde estamos. Dios nos quiere amar, Dios nos quiere perdonar. Tenemos que levantarnos, correr hacia la meta y si caemos, volver a levantarnos, y como dice el apóstol Pablo, sin mirar atrás. Seguramente vamos a caer y caeremos con mucha frecuencia. Pero busquemos a Dios porque la eternidad es muy grande y eso de la condenación eterna es grande. Lo que me decía el sordito cuando veía a los dirigentes sentados en ese coliseo espantoso, renegrido, con unas sillas terribles, y ahí figuraban algunos de nuestros dirigentes, y veía ese hueco, esa llama donde iban a caer todos. Es muy doloroso. Y entonces tenemos que orar también por ellos, ¿no? Tenemos que orar por ellos, porque la codicia, el poder, la cosa política, todo eso es efímero y todo eso es transitorio, ¿no? Nosotros creemos que las cosas van a tener soluciones inmediatas. Yo no le veo a este país solución inmediata de ninguna manera, ni inmediata tampoco. Lo que le veo es que si oramos mucho podemos mitigar, podemos menguar, podemos disminuir, podemos restar y podemos mejorar un poquito, pero podemos ir camino hacia la eternidad, ¿no? ¿De qué le vale al hombre haber ganado todo el mundo si pierde su alma? Esa frase convirtió a Francisco Javier y lo convirtió en un gran santo después de que era un gran caballero con dinero, estudiaba en la Universidad de París, importante y todas esas cosas. Tenía ese porvenir de gran caballero y de gran señor, y no lo quiso. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Buscó a Dios
y encontró a Dios. Dicen que resucitó 123 muertos. El que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. Revisen la historia, eso ha sucedido en la iglesia y sigue sucediendo en la iglesia. En los grupos de oración ha sucedido y sigue sucediendo. Dios está vivo y Dios nos ama y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sigamos orando por Colombia, orar y seguir orando y orar con más ímpetu, con más fuerza, pedirle a Dios misericordia, que es lo que necesitamos en este momento, pero sobre todo convertirnos, porque estamos muy mal y no se crea tan bueno. Lea Jeremías 7, los que dice que se sentían bien, no se sientan tan buenos, no, solo Dios es bueno. A Jesús le dijeron, maestro bueno, ¿y por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? De manera que la bondad está en Dios y ahí podemos beber de la bondad de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos inunde. El Espíritu Santo se da a los que obedecen a Dios. Por eso la gente de Dios los encuentra usted con paz, con equilibrio, con amor, aunque estén enfermos, aunque estén quebrados, aunque estén en crisis, aunque hayan perdido un hijo, aunque hayan perdido un hermano. Dios sostiene a muchos, los sostiene. Y si se mueren, pues van a la parucía, a la Pascua, al encuentro, ¿no? Y al conocimiento definitivo del amor de Dios. Pues me impresionó mucho. Dios no quiere que nosotros seamos fanáticos religiosos, sino que vivamos y actuemos a la semejanza de Cristo. Jesucristo no fue ningún fanático, fue un hombre lleno de amor, pero dijo las cosas como eran, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. A los otros dijo sepulcros blanqueados, a los otros aguafuertes del templo. Pero siempre hizo las cosas con mucho amor. Sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas, demostró que era Dios porque caminó sobre las aguas, porque dominó las leyes de la naturaleza, controló la naturaleza, dominó la tempestad, hizo que Pedro caminara sobre el agua. Todo eso no es una fábula ni es una fantasía, es una realidad. Y eso se ha repetido a lo largo de la historia en la iglesia muchas veces, miles de veces en la vida de los santos. En ninguna otra parte se ha repetido. No querer ver, pues es una acción de estúpidos, perdónenme, de tontos, de cretinos, porque no querer ver, pues son realidades históricas comprobables. Lo vemos en los grupos de oración. Lástima, no tenemos más cupos para el Domingo de Ramos, pero queremos desearles a todos entonces que el lunes y martes yo daré unas conferencias en la Casa de Belén, transversal 22 bis 6035, sobre la Semana Santa. Y yo voy a hacer la oración de las Dolores de María, que es una oración que ha sanado mucha gente va a experimentar la sanación, ¿no? Mucha gente va a experimentar la sanación. Lunes y martes vamos a hacer esas charlas, vamos a compartir, vamos a estar juntos. El domingo ya no tenemos asientos, tenemos que cumplir con la ley, con los reglamentos. Dios es un Dios de orden y de paz, de modo que no podemos. De manera que, de todas maneras, aprovechemos esta última etapa de la Cuaresma y esta etapa del triduo pascual de la Semana Santa para buscar la conversión, para buscar el encuentro con Dios, para buscar la transformación interior, y eso trae sobre nosotros muchas bendiciones, mucha paz. A veces buscamos bendiciones materiales y codicias materiales y no buscamos el amor de Dios, que es lo más importante, y la salvación eterna. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿A qué vinimos a este mundo si nos vamos a perder o si nos vamos a condenar? Santo Dios bendito. ¿No? ¿Para qué? Un mundo tan transitorio, tan efímero, tan rápido. Bueno, no queremos fanáticos religiosos. Hay que buscar una espiritualidad más alta, hay que buscar amar los mandamientos y los sacramentos que fueron puestos por Jesucristo, especialmente la Eucaristía, que celebramos el Jueves Santo, ese sacramento tan grande y tan poderoso.
Dios tiene sed de alma, Dios quiere que lo amen, Dios quiere que amen a sus hermanos, no vivan como los ignorantes, ¿no? Oremos porque la situación del mundo es bastante compleja. Lástima que los altos jerarcas no hablen a esta generación con la verdad. Si hablaran, ¿cuántos descarriados se enderezarían? Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Que Dios los bendiga.